de los capítulos más densos que tiene Hebreos es el que vamos a estudiar el capítulo de hoy, que es cuando ya el autor comienza a hablar del sacerdocio de Cristo, más específicamente de la línea de Melquisedec. Entonces vamos a Hebreos, capítulo 7. Hoy vamos a estudiar la primera parte y dentro de 8 días, por lo complejo, estudiamos la segunda parte. ¿Listos? Entonces vamos a leerlo todo el capítulo, pero vamos a estudiar hasta el 13, pero leámoslo todo. Entonces le damos de a 9 versículos. Empiezo yo. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía a la derrota de los reyes y le bendijo, a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significaba primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es, rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considera pues cuán grande era este a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo a él que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos. Porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Sí, pues la profesión fuera el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto. Si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, pues se da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Pues una perfecciona la instrucción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento, porque nosotros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero con el juramento del que le dijo: juro el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por el sacerdocio a Dios viviendo siempre para interceder por ellos, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Que no. ¿Sigo o lees? Vale, termina. Que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacerdocios
sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sumo sacerdote a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor, por el privilegio que es reunirnos, Señor, a estudiar tu palabra, Señor. Señor, tú dijiste que donde hay dos o más reunidos, Señor, en tu nombre tú estás en medio de ellos, Señor. Entonces yo lo creo, Señor, yo creo que tú estás aquí en medio de nosotros, Señor. Yo creo, Señor, que tú obras, Señor. Si nosotros te pedimos que queremos conocerte más, Señor, si nosotros te pedimos, Señor, que necesitamos más de ti, Señor, eso es lo que tú siempre responderás, sí, Señor. Entonces ayúdanos, Señor, necesitamos más de ti, Señor. Yo te pido por los que están aquí presentes, Señor, y por los que el día de hoy no han podido venir por X o Y situación, Señor, bendícelos, Señor, guárdalos, Señor, que en donde estén, Señor, tu obra esté presente, Señor, que entiendan, Señor, que no hay problema, Señor, no hay situación en la vida, Señor, que todo que sea más grande que tú, Señor, que todo es efímero, Señor, que todo pasa, Señor, más el que hace tu voluntad permanece para siempre, Señor. Dios, obra, Señor, para que no tengamos esto en poco, Señor, sino que entendamos el privilegio que es poder, Señor, reunirnos en tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a no desviarnos, Señor, ni a tomar pensamientos propios, Señor, sino que solo prediquemos tu palabra, Señor, que no nos vemos ni a izquierda ni a derecha, Señor, sino que hablemos lo que el Espíritu Santo, Señor, quiso a enseñar a la iglesia cuando inspiró a este hombre a escribir esta porción de las Escrituras, Señor. Obra, Señor, háblanos, Señor Espíritu Santo. Nosotros no tenemos ninguna otra esperanza más que seas que tú hables a nosotros, Señor, que tú nos formes, Señor, que tú nos levantes, Señor, que tú nos hagas imagen de Cristo. Eres nuestra única esperanza, Señor. Danos el poder de tu palabra, Señor, el conocimiento de tu palabra y la sabiduría de tu palabra, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, entonces, como yo les decía, este es de los capítulos más densos de Hebreos porque el autor está tomando un personaje que realmente en la Biblia solo es mencionado 3 veces, el cual él ya ha venido haciendo una pequeña introducción a lo largo de Hebreos, pero nunca ha entrado a profundidad hasta el momento, que es Melquisedec. De este Melquisedec se hablan muchas cosas, hay muchas teorías. Vamos a intentar hoy como por lo menos es comenzar a exponer, porque como dije hoy no vamos a terminarlo, comenzar a exponer un poco quién es este personaje y tratar de cada uno como tener su interpretación. De este personaje es tan incierta las cosas que, por ejemplo, ahorita una de las sectas que salió de Creciendo en Gracia, que era la iglesia, por ejemplo, de José Luis de Jesús Miranda, que era el que se decía que era Jesús reencarnado, que él decía que era Jesús reencarnado y hacía que la gente se tatuara el 666, no, nunca vieron esa secta. Bueno, esa secta tuvo su auge hace unos años. El hombre murió, obviamente para ellos dicen que no, que subió al cielo y que va a volver, bueno, un cuento, pero la esposa, por ejemplo, tomó esa secta y se agarró con uno de los líderes, como siempre pasa, y sacó su propia secta y ella comenzó a decir, no, es que yo soy Melquisedec, comenzó a decir, o sea, ella estaba apropiando diciendo que ella realmente era la sacerdotisa, y bueno, ahí tiene sus cuentos y la vaina, y la iglesia fundó nueva, en fin. Hay muchas dudas y muchas cuestiones en cuanto a este personaje, que es lo que vamos a ver el día de hoy. Comencemos primero lo que siempre hablamos, y es cuando cogemos la Biblia y analizamos en el contexto, según lo que vemos que el autor está hablando en este capítulo, ¿cuál sería el punto del mensaje o en dónde se centra el mensaje, o cuál sería como la palabra clave que nos ayuda a nosotros a identificar de qué está hablando el autor? Si hay que escoger, si redujéramos todo ese texto a una sola palabra o por lo menos a una frase, ¿cuál sería? El sacerdocio. El sacerdocio, muy bien, esa es. Una salió. Y es que, como sabemos nosotros, el autor de Hebreo en todo el libro está hablando de todas las instituciones del Antiguo Testamento y mostrando cómo Jesús es superior a ellas. Ahorita en este momento él va a tocar una de las instituciones pilares para el judaísmo, que es el sacerdote, que para ellos es vital tener un sacerdote, porque el sacerdote es el que tiene que hacer los sacrificios, el sacerdote es el que tiene que presentar la ofrenda, el sacerdote es el que media entre Dios y ellos. Entonces es uno de los pilares, y cómo el autor va a demostrar que ese sacerdocio también es referente a Cristo, pero que incluso el sacerdocio de Cristo es mucho mayor
que el sacerdocio de la ley. Porque en los hebreos el sacerdocio es según quién, ¿se acuerdan? ¿No se acuerdan? Muy bien. El sacerdocio en el Antiguo Testamento, no sé si llamarlo mentiras, en el Antiguo Testamento no. Porque Melquisedec también es del Antiguo Testamento. Muy bien, en la ley, o el Antiguo Pacto. Muy bien. La ley. El sacerdocio viene de Leví. De la tribu de Leví. Más específicamente, incluso, aunque no todos son descendientes de Aarón, se decía que los importantes, los sacerdotes más importantes, incluso venían siendo también descendientes de Aarón, porque Aarón es el primer realmente sumo sacerdote constituido después de Moisés. De Aarón. Ellos tienen incluso un nombre especial, ahorita lo vamos a ver, no me quiero adelantar mucho. Pero entonces, cuando el autor comienza a hablar del sacerdocio, saca a este personaje que salió de un momento a otro y se llama Melquisedec. En la Biblia solo se nombra en Génesis, en los Salmos y en el libro de Hebreos. En ningún otro lugar aparece este hombre y no hay muchos detalles realmente de este hombre. Vamos un momentico al Salmo 110, versículo 4, que fue incluso lo que el autor está citando ahí, pero vamos a leerlo. Sí, Salmo 110, versículo 4. Juró Jehová y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Hay un juramento, dice que Dios jura y que dice que le da un sacerdocio por siempre del orden de Melquisedec. Bueno, ahora vamos a ver quién es este Melquisedec, cuándo apareció. En Génesis capítulo 14, desde el 17 en adelante. Voy a leerlo yo, dice. Cuando volvía de la derrota de Quedorlaomer y los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirle en el valle Sabed, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino, y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma: he alzado mi mano a Jehová, Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas: yo enriquecí a Abraham, excepto solamente los que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fue conmigo, Aner, Escol y Manred, los cuales tomaron su parte. Entonces, si ven que incluso, y ni siquiera en ese versículo es que muchos datos, ¿no? ¿Quién es esta persona Melquisedec? Hasta ahora de lo que hemos visto, ¿quién es? Muy bien. Es un rey. ¿Rey de qué? De Salem. Y es sacerdote. ¿Qué más dice ahí en el texto? Bueno, primer dato. En el Antiguo Testamento no se va a encontrar una persona que sea rey y sacerdote al tiempo. Jamás se va a encontrar eso. De hecho, el rey, los sacerdotes siempre estaban de alguna manera sometidos al gobierno de un rey, pero dicen que este hombre es rey y es sacerdote. ¿Qué más pasó en ese encuentro? Que Abraham le dio el diezmo de todo. Muy bien, eso es muy importante. Que Abraham diezmó. Es la primera vez en toda la Biblia que se nombra esto del diezmo. Antes de eso no se ha nombrado el diezmo en la Biblia. ¿Qué más? Bien. Y Melquisedec, y él bendice a Abraham. Muy bien, por ahora dejémoslo así. Hay muchas teorías en cuanto a esta persona, a este hombre Melquisedec, porque cuando el autor de Hebreos comienza a darle esa descripción, ¿se acuerda que él comienza a decir que él no tiene ni principio ni final y que es sacerdote por siempre? Y entonces dicen, pero ¿quién puede ser por siempre? O sea, ¿quién es este hombre que vive por siempre? De las teorías más famosas que hay de este hombre es que es una teofanía o es una cristofanía. Cristofanía o teofanía es lo que se piensa que es una manifestación de Dios
en la tierra, por así decirlo. Entonces dicen, muchos dicen, no, este hombre, es que mire, si es Melquisedec, seguramente es porque Cristo se encarnó en este hombre, se preencarnó, por así decirlo, se le presenta a este hombre y Abraham, por eso es que le brinda las cosas y lo bendice. ¿Es Cristo o no? Vamos a ahorita sacar, pues, al final de esta parte, pues sacar las conclusiones. ¿Será que este hombre sí puede ser Cristo? Bueno, esa realmente es una conclusión personal o no, pero es una de las teorías más fuertes. ¿Qué es lo que realmente el autor de Hebreos está intentando mostrar? ¿Por qué el autor de Hebreos se toma el tiempo y comienza a sacar a este personaje que es como tan X, como que tan de la nada? Porque él está intentando precisamente manifestar lo que está hablando, lo que había dicho aquí mi amigo, la parte del sacerdocio, y que el sacerdocio de la ley, o sea, el levítico, el sacerdocio de Aarón, no es mayor al sacerdocio de Cristo. Que Cristo tiene un sacerdocio mayor, que es incluso primero que el sacerdocio de Aarón y de Leví. Porque si nos ponemos a centrar Melquisedec, ¿en qué época está Melquisedec? Según lo que leímos ahorita. Desde el tiempo de Abraham. Es decir, en ese momento ni siquiera había Moisés, ni siquiera están los levitas. Es más, el autor va a decir que a través de Abraham es que los levitas incluso le diezman a este sacerdote. ¿Sí? Entonces, que incluso que este sacerdocio es que mucho antes que la ley. Dice que Abraham diezmó, pero el diezmo ¿en qué parte está? Según la Biblia. El diezmo aparece en la dispensación de la ley. En la ley, exacto, muy bien. El diezmo como norma, como reglamento, aparece en la ley. Entonces, ¿Abraham diezmó para cumplir la ley? No, porque Abraham no estaba en la ley. ¿Abraham sobre qué? En la promesa. Muy bien. De manera que este diezmo es voluntario, pero se hace en la promesa. Bueno, ¿cómo podemos ver que es superior? Vamos a hacer aquí un pequeño cuadro divisorio. Entonces ya vimos, en la ley los sacerdotes se escogían porque era por herencia prácticamente, porque que tenía que ser uno que descendiente de Leví, ¿sí? Si usted era descendiente de Aarón, pues mejor. Eso lo vemos nosotros en Números, no sé si lo queremos leer, Números 1:47, alguien que lo lea. Pero los levitas, según la tribu de sus padres, no fueron contados entre ellos, porque habló Jehová a Moisés diciendo: solamente no contarás la tribu de Leví, ni tomarás la cuenta de ellos entre los hijos de Israel, sino que pondrás a los levitas en el tabernáculo del testimonio, y sobre todos sus utensilios, y sobre todas las cosas que le pertenecen. Ellos llevarán el tabernáculo y todos sus enseres, y ellos servirán en él, y acamparán alrededor del tabernáculo. Y cuando el tabernáculo haya... No, esa época que acá mucho. Ya básicamente Dios diciendo, yo llamo a los levitas ¿a qué? A que me sirvan en cuanto a que las funciones del sacerdocio. Entonces, como digo, incluso el primer sumo sacerdote, que es Aarón, si usted era descendiente de Aarón, era mucho mejor. Incluso para los hebreos eso tenía un nombre. Usted pertenecía a un linaje que ellos llamaban Conaín, que significa que era precisamente que usted era descendiente de Aarón. Realmente incluso llegó a pensar que los realmente sumos sacerdotes eran los descendientes directos de Aarón, y los demás pues cumplían funciones de sacerdocio, pero el sacerdocio ya con funciones menores. Entonces básicamente en esto era como un tema hereditario, ¿cierto? Por herencia. ¿Cuánto duraba un sacerdote sirviendo a Dios? Un levita. ¿Hasta la muerte? ¿Cuánto duraba un sacerdote? 75 años, no, menos, 25 años, no puede servir más. Vamos a Números, capítulo 8, versículos 23 y 26. Luego habló Jehová a Moisés diciendo: los levitas de 25 años entrarán a ejercer su ministerio en el servicio del tabernáculo de reunión. Pero desde los 50 años cesarán de ejercer su ministerio y nunca más lo ejercerán. Servirán con sus hermanos en el tabernáculo de reunión para hacer la guardia, pero no servirán en el ministerio. Así harás con los levitas en cuanto a su ministerio. Entonces, ¿cuántos servían ellos? Hasta los 50. Desde los 25 hasta los 50 incluso. Era específico. O sea, que este sacerdocio también tenía que, como un tiempo de vencimiento, era temporal, ¿no? Listo.
Aparte ya vimos que ellos no eran reyes, ellos no podían ser reyes, sino que ellos se dedicaban sencillamente al sacerdocio. De hecho, cuando Dios llama a los levitas, ¿por qué Dios toma a los levitas? Porque él le dice al pueblo de Israel que Él es todo lo primero, que a Él le pertenece todo lo primero. Pero Él, en vez de tomar los primogénitos de todo el mundo, en vez de decir a ellos, bueno, ahora cada uno me tiene que dar el primer hijo, no, Él dice en cambio los primogénitos yo voy a tomar es ¿a quién? A los hijos de Leví, a los levitas, voy a tomar eso. Y digo, no pueden ser reyes. Y bueno, ¿y en qué consistía? ¿Y qué es lo que podía presentar el sacerdote? ¿Qué es lo que presentaba el sacerdote según la ley? ¿Qué ofrendas presentaba? Las ofrendas delante de Dios, pero ¿cuáles las ofrendas? Animales, la sangre, incluso él tenía que presentar ¿qué? Ofrendas por él mismo, porque él también cometía esos errores, para ya después poder presentar ¿qué? Ofrenda ante el pueblo. Entonces llamémoslo aquí como una ofrenda que también era ¿qué? Temporal, porque ya lo hemos visto acá en la clase cuando tocamos un poco el tema, ofrendas, es que no sé cómo decirlo, ofrendas, llamémoslo ofrendas diarias, porque es que le tocaba ¿qué? Permanentemente, todos los días. Vamos un poquito de eso ahí mismo en Números 28, del 1 al 8. Sí, mejor permanentes, ¿no? Creo que acá mejor. No porque permanentes quiere decir que permanecen para siempre, ofrendas que no permanentes, más bien. Habló Jehová a Moisés diciendo: manda a los hijos de Israel y diles: me ofrenda mi pan con mis ofrendas encendidas en olor grato a mí, guardaréis ofreciéndomelo a su tiempo. Y le dirás: esta es la ofrenda encendida que ofrecéis a Jehová, 2 corderos sin tacha de 1 año, cada día será el holocausto continuo. Un cordero ofrecerás por la mañana y otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Y la 10ª parte de una efa de flor de harina amasada con 1/4 de hin de aceite de olivas manchadas en ofrenda. Es holocausto continuo que fue ordenado en el monte Sinaí para olor grato, ofrenda encendida a Jehová, y su libación, la 4ª parte de un hin con cada cordero derramaréis libación de vino superior ante Jehová en el santuario. Y ofrecerás el segundo cordero a la caída de la tarde conforme a la ofrenda de la mañana, y conforme a su libación ofrecerás ofrenda encendida en olor grato a Jehová. Ok, pues veámoslo ahí. Entonces ellos tenían que aprender ¿qué? Dice que incluso cordero mañana y tarde, y el cordero también implicaba ¿qué? El sacrificio, el derramamiento de la sangre, es decir, Dios también hablando ¿qué? En forma, ¿quién era ese cordero? ¿O la representación? ¿De qué está hablando ese cordero? Pues del cordero de Dios que realmente quita el pecado del mundo, es decir, era un retrato de Cristo, por así decirlo. Habían ofrendas diarias, habían ofrendas mensuales y anuales. ¿Qué dice? Es que dice acá en Números que hay ofrendas en el 9 más el día de reposo, 2 corderos de 1 año sin defectos, y bueno, hablando bien como de las fiestas. Sí, obvio, o sea, es que digamos que toda esa parte pasa. Lo que pasa es que nos podemos integrar cuál es la ofrenda diaria, cuál es la ofrenda mensual, cuál es la ofrenda anual, digamos en la Pascua, todo eso. No, está bien. Ahora, ¿cuál es el tema? Que obviamente, pues no es tanto en agarrar eso porque si no nos profundizamos mucho, sino es decir que el sacerdote realmente ¿qué? Entregaba la ofrenda, y que esas ofrendas, incluso, ¿de qué hablaban esas ofrendas? Porque eran ¿qué? Corderos, y tenían que matar corderos y untarse de sangre y llevar sangre. ¿Por qué? Porque eran imágenes de Cristo. Ahora, lo que realmente en mi posición, y creo que pues no yo puedo pensar que digamos, creo que está correcta, es que precisamente Melquisedec, yo no pienso que Melquisedec sea una teofanía de Cristo, pero sí Melquisedec también, al igual que como el autor viene hablando de todas esas imágenes de todas las instituciones del Antiguo Testamento, de la ofrenda, de los sacerdotes, de los ángeles, del mensaje de Dios, que todo eso viene siendo una tipificación de Cristo. Aún Melquisedec también es la persona que en ese momento, que es sacerdote, que también es rey, es una forma también de expresar o un retrato de Cristo en el Antiguo Testamento, y por eso es que él dice que el sacerdocio de Cristo viene conforme al orden de Melquisedec, de los sacerdotes de Melquisedec. Vamos ahorita a ver un poco más en profundidad. Entonces ahora listo, ya vimos acá esto. Vamos a agarrar un momentito aquí. Ya vimos un poco las características del sacerdocio de la ley, del sacerdocio levítico, del sacerdocio de Aarón, y aquí miremos el de Melquisedec. Entonces,
Para ser sacerdote en la ley se tenía que ser descendiente de Leví. ¿Quién le habrá heredado ese sacerdocio a Melquisedec? Pues vamos a Hebreos otra vez, hablamos a Hebreos 7. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía a la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, y esto es rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. ¿De quién descendía Melquisedec? ¿De Abraham? Ahí está diciendo que él ni siquiera, dice que no tiene ni padre ni madre, pero es que mucha gente dice, pero ¿quién es este hombre? Es que tiene que ser Jesús, muchos piensan, tiene que ser Jesús porque ¿quién más es este hombre? Dice sin genealogía, pues realmente, no, pues, como digo, no, yo no pienso que sea una teofanía de Cristo, pero sigo, hombre, sencillamente es que, ¿quién nombraba a los sacerdotes de esa época si todavía, bueno, no había ley? No había un llamamiento como tal como les tocó a ellos por herencia, sino que es un sacerdocio que viene sin genealogía, dice ahí, por ahora dejémoslo así. Dice, no sabemos de dónde vino. Nosotros sabemos que los levitas venían de Leví, de Aarón, pero aquí dice esto sin linaje, o por lo menos que no tenía madre, que no tenía padre. Bueno, ¿qué más cosas? O sea, no era ni por herencia, no recibía por herencia. ¿Cuánto demoraba el sacerdocio de Melquisedec? Según lo que dice ahí en Hebreos capítulo 7. Estamos en Hebreos capítulo 7. ¿Cuánto duraba el sacerdocio? ¿Dice? ¿Cómo dice ahí exactamente? Hijo de Dios permanece para siempre. O sea, él rompió esa ley de los 25 años. No la rompió porque incluso cuando él estaba ni siquiera existía la ley de los levitas. Acuérdense que Melquisedec está en la época de Abraham y Abraham es mucho antes que la ley de Moisés. En este momento aquí todavía no había ley. Eso es lo que cuesta, por eso es que el autor está tomando derecho a Melquisedec como forma para los hebreos, para explicarle a los hebreos. Pues si le oiga, ¿usted piensa que el sacerdocio importante era el de la ley? ¿Usted no se acuerda que había más sacerdotes antes de esta ley y que incluso sacerdotes que pareciera que tenían un grado mayor de sacerdocio? Bueno, para siempre. ¿Qué más era este Melquisedec? Los sacerdotes levíticos no eran reyes, pero este que dice que era ¿qué? Que él era rey. Este hombre también era rey. Sale al encuentro de Abraham y le dice, oiga, yo soy el rey de aquí dice, en el versículo 2 dice, a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todos, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es rey de paz. O sea, este hombre era rey, dice que tenía como un reinado de justicia y paz. Salem viene de la expresión también shalom. Y shalom es una expresión hebrea que habla de paz. De eso también, por eso cuando Jerusalén, él dice Shalem de Jeru, también viene también de esa palabra que significa para ellos paz. Por eso dice que el rey de paz. Entonces que muchos teólogos dicen, pero veas que es el rey de justicia, es que es el rey de paz, es que sí, este hombre era el rey de Salem, de la ciudad, y era el rey de justicia, pero yo no voy muy de acuerdo con llevarlo al punto de decir, no, sí, va a ser una teofanía, no, sino que sí, este hombre coincidía en que la ciudad la cual era rey era una ciudad que hablaba de justicia y de paz, y precisamente por eso es una tipificación de Cristo, que es lo que quiere decir eso. Y dice que es para siempre, no tiene linaje, y también una pregunta, ¿cómo se presentó él? ¿Como sacerdote de quién? Del Dios Altísimo. Nótese que dice del Dios Altísimo. Él no dijo soy sacerdote de Jehová, ni demás, dice sacerdote, porque incluso en ese momento ¿qué? Tampoco se había manifestado el nombre de Jehová. El nombre de Jehová, ¿hasta qué momento se manifiesta? Cuando se le aparece la zarza a Moisés, que le dice yo soy el que soy. En ese momento entonces él se manifiesta. La expresión en el original es Elión. De ahí también viene Elohim, que es cuando se hace un poco de teorías conspirativas, que los Elohim, que bueno, ahí viene más o menos, pero realmente es Elión, que es el Dios, ¿cómo dice ahí? Dios Altísimo. Dios Altísimo. En el sacerdocio levítico, ellos eran sacerdotes de, pongámoslo así como quiera, de Jehová. Es que Jehová
Claro, y ahí más adelante va a decir de Jehová, porque Abraham le dice Jehová, el Dios Altísimo, ¿sí? Ahora no, más adelante el autor expresa eso. Pero ¿qué pasa? Que es que Jehová es el nombre que es manifestado ¿para quién? Para el pueblo judío. Es decir, estos sacerdotes son sacerdotes dedicados sencillamente a cumplir la función dentro de quién? Dentro del pueblo de Israel. Ellos no son sacerdotes de otras partes ni demás. Este hombre cuando llama, yo soy sacerdote del Dios Altísimo, del León, está hablando de como si fuera un sacerdote o que ¿qué? Que es en general, que es universal, que ese Dios Altísimo abarca todo, está sobre todos los hombres y además no es limitado, sino que todo lo habla. Entonces, en comparación con, si hacemos como este paralelo, ¿qué sacerdocio es más poderoso? ¿O qué sacerdocio tiene más facultades o tiene mayor autoridad, ¿cuál sería más importante? Obviamente el de Melquisedec, ¿cierto? Esto es lo que el primer autor está queriendo decirles a ellos. Que el sacerdocio de Melquisedec es un sacerdocio mayor, ya lo hemos puesto aquí, al sacerdocio levítico, por muchas cosas. Sigamos leyendo, ahí en Hebreos 7. Leamos desde el 3, digamos en el 3, repasando todo esto. Sin padres ni madres ni genealogía, que tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham era patriarca, dio diezmos de sus hijos. Entonces dice, precisamente, lo que estamos viendo aquí hablando, él está expresando que este sacerdocio es mucho mayor. Y en el versículo 4 es cuando él comienza a decir, mire, considere cuán grande es este hombre, este Melquisedec del que no sabemos nada. O sea, él dice, es muy grande, pero en la Biblia no hay mucha información. Que Abraham, el patriarca. Patriarca significa, viene de padre y viene de principal. Y para los judíos, Abraham es uno de los padres principales realmente de toda su fe. De hecho, Abraham se desprende también muchas religiones. Pero Abraham es como top. Hablamos de los profetas, está Moisés porque Moisés recibe la ley, pero es que Abraham es el padre de Abraham, del cual recibió la promesa y el cual salió de su casa y tomó todo eso. Dice, oiga, Abraham le diezma a este hombre. Como ya vimos, aún cuando ni siquiera había ley de diezmo, sino que es ofrenda voluntaria. Pero le diezma, siendo Abraham, porque Abraham podría decir, oiga, pero yo soy el de la promesa, yo soy el que tiene el acompañamiento de Dios. Si ese sacerdote viene y se le presenta y dice, oiga, yo soy rey de Salem sacerdote, tenga que si Abraham no reconociera que este hombre es mayor a Abraham, ¿le da diezmos al sacerdote? ¿Y diezmos voluntarios? No. Entonces, de alguna manera, el autor está entendiendo que hasta Abraham reconocía que el sacerdocio de este hombre, aun cuando no había ley, de alguna manera Abraham sabía que el sacerdocio de este hombre, ¿qué? Era válido ante Dios. Y era ¿qué? Superior. Él siendo el de la promesa, aún así ¿qué? Le presenta diezmo. Cuando él le presenta diezmos, ¿qué está queriendo decir? Cuando Abraham está presentando diezmos a Melquisedec, ¿qué está queriendo decir? O es más, entonces vámonos un poquito más, leamos un poquito más adelante. Versículo 6 dice... Versículo 5, perdón. Ciertamente, los que entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen el mandamiento de tomar del pueblo de Dios los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. ¿Y qué hizo él? Y bendijo al que tenía las promesas. Ahora versículo 7, lo importante. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Cuando Abraham se deja bendecir por Melquisedec, ¿qué está diciendo Abraham? ¿O qué está considerando Abraham? Cuando Abraham le presenta los diezmos y se deja bendecir por él, que él es mayor. Aquí está Abraham, ¿cierto? Abraham tiene a Isaac. Isaac tiene a Jacob. Y no vamos a nombrar a los hijos de Jacob porque aquí os da la tarde, sino que vamos a enfocarnos por ahora en Leví. ¿Cierto?
Que de Leví se desprende el sacerdote. Dice ahí el autor en el versículo 5: ciertamente los que entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo de Dios según la ley, de tomar los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Es decir, que ellos toman el diezmo de todos los que están acá, ¿cierto? Todos ellos le diezman. ¿A quién? A los levitas, ¿cierto? Dice, aunque ellos también hayan salido ¿de quién? De Abraham. Pero, dice ahí, sigamos leyendo, dice, versículo 6, pero aquel cuya genealogía no es contada entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. O sea, este Melquisedec, ¿dónde aparece aquí? ¿Aparece aquí? No, él no está en esa genealogía, no aparece en ese árbol. Pero dice que él, ¿qué? Toma de los diezmos de Abraham, aun cuando él no está contado, porque según el sacerdocio levítico, ellos son los que toman de sus hermanos, aun cuando todos vienen de Abraham. Pero es que Abraham le diezmó, ¿fue a quién? A Melquisedec. Sigamos leyendo. Dice, versículo 7, y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Entonces, si Melquisedec fue el que bendijo a Abraham, está reconociendo que es mayor. Ya lo habíamos visto. Versículo 8. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de quien vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos. Es decir, todos diezmaban aquí, ¿cierto? ¿Menos quién? Los levitas. Menos los levitas no diezmaban. Pero usted está diciendo, pero ¿sabe qué? Aunque usted no lo quiera ver, cuando Abraham le diezmó a Melquisedec, también estaba diezmando ¿por quién? En representación de los levitas. Es decir, que los levitas le diezmaban también a Melquisedec. ¿A quién se le diezmaba? Al sacerdote, ¿cierto? Es como si estuviera diciendo que este era el sacerdote ¿de quién? De los sacerdotes. Muy tostado, siga leyendo que ahí lo dice. Y por así decirlo, versículo 9, y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Porque aunque Leví no había nacido, pero todavía está, digamos que en la línea de su linaje, cuando estaba con Abraham, y cuando Abraham le diezmó a este hombre llamado Melquisedec. Entonces, primero, Abraham le da diezmos a este hombre. Este hombre bendice a Abraham. Y como dice el versículo 7, el mayor es el que bendice al menor, ¿cierto? Entonces, reconociendo que este hombre, aunque este es el patriarca, aunque este es el de las promesas de Dios, aunque demás, Abraham está reconociendo que ¿qué? Es que uno puede decir, oiga, porque Abraham le diezmó un sacerdote raro, ¿no? Un sacerdote que nada que ver. No, mire, que si Abraham diezma es ¿por qué? Porque, bueno, repito, de alguna manera está legalizando, está diciendo, este hombre realmente es ¿qué? Es un sacerdote. O sea, no podemos decir que es que este hombre, aunque no tenemos mucha información de él, llegar a decir, no, es que este hombre es un sacerdote X que se autoproclamó, demás, sino que por alguna razón sabemos que Abraham reconoce que este hombre es sacerdote. Y le diezma y lo bendice, siendo colocándolo como mayor. Y a unos sacerdotes que no diezman en la ley, le diezmaron a este hombre también. ¿En quién? En Abraham. Por eso es que dice en el versículo 4, considerad pues cuán grande era este a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. ¿Por qué? Porque la ley realmente llega en Moisés. Ya dijimos que este hombre estaba en las promesas. Es decir, este sacerdocio, ¿quién era la promesa? ¿Se acuerdan quién es la promesa o de quién es la promesa? La promesa estaba bajo Cristo. Muy bien, la promesa realmente ¿cuál es la promesa? Empecemos por ahí. ¿Cuál es la promesa que celebra? Dice que aquí vendré de nuevo a ti, no sé qué. En el día de la vida vendré a ti y tú tendrás ¿qué? Un hijo. Gálatas 3, vamos a ver si se quiere pasar Gálatas 3 más. La promesa realmente es Cristo, ¿cierto? Ustedes nos han preguntado una pregunta: ¿por qué cuando Jesús está hablando con los judíos
Y dice, ciertamente a otras ovejas tengo que llamar, haciendo referencia a quiénes, a los gentiles, a nosotros. Dicen, y que vendrán del norte y del sur, de oriente y occidente, y se sentarán con quién, a quiénes nombran. ¿Sí es? Pues dice, y os digo que vendrán muchos de la oriente y del occidente, muy bien, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob, en el reino de los cielos, más los niños del reino finalizados, a los señores de afuera, y será el lloro y el crujir de dientes. ¿Cuál es el contexto de ese texto? El contexto de ese texto es que Jesús acaba de sanar al siervo del centurión. El centurión no es un judío, el centurión es un ciudadano romano que le dice, oiga, sáname, y él le dice, no tiene necesidad de ir, sino que yo también soy hombre que ordena y que da ordenanza, y entonces si tú dices la palabra, dilo y lo será sanado. Y Jesús dice, la fe de este man es increíble, o sea, es que hasta los judíos siendo tan duros, el pueblo hebreo siendo tan duro, y este hombre entiende y cree en la potestad, porque le está diciendo que él tiene gente a su favor, está hablando de que su palabra tiene autoridad. Entonces leamos del versículo 10, dice, al oír Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe, porque está hablando de un hombre exterior. Y luego dice, yo os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán ¿con quién? Con Abraham e Isaac y Jacob. ¿En dónde? En el reino de los cielos. Es decir, que Abraham, Isaac y Jacob, ¿dónde van a estar? En el reino de los cielos. ¿En la ley se podía entrar, por la ley se podía entrar al reino de los cielos? ¿Por la ley se entra? Ciertamente. O sea, sí, digamos, no lo vamos a decir que no se salvan porque ellos por su fe tienen testimonio y eso lo sabemos. Pero como hijos, los que vienen de Occidente y Oriente, ¿quiénes son? Él está hablando de los gentiles, es decir, los que están bajo ¿qué? Bajo la gracia. Si usted tomó la gracia es porque ¿qué? Porque usted se vuelve hijo de Dios. Bajo la gracia usted no va a quedar como siervo, se queda con los siervos bajo ¿qué? Bajo la ley. Y estas personas que vienen del Oriente y Occidente, es decir, los gentiles, se van a sentar ¿con quién? Con Abraham, Isaac y Jacob. ¿Por qué? Porque Abraham, Isaac y Jacob no están bajo la ley, sino bajo ¿qué? La promesa al final viene siendo ¿qué? El mismo primer pacto de nosotros, de Cristo. Es que realmente el primer pacto que siempre dio, siempre el primer pacto, siempre ¿cuál ha sido? ¿Qué? La gracia, o el de Cristo. Lo que pasa es que en algún momento Dios da la ley, ¿por qué? Porque tiene que mostrarle al hombre su condición. Pero siempre se trató de ¿qué? De la promesa. E incluso entonces, si el hombre de la promesa, el patriarca, acepta y recibe hombres de este sacerdote, por eso es que el autor después está diciendo que ¿qué? Que es que Cristo es del orden de cuál sacerdocio, de este hombre Melquisedec. Sí, aunque no hay mucha información más, se lo está colocando por encima, o sea, este sacerdocio es mucho más alto que todo este sacerdocio levítico y Aarón. Concluyamos. Yo sé que es denso, por eso nos toca vivir un poco este tema en dos partes. Y seguramente les va a tocar escuchar otra vez el audio, e incluso a mí, que yo muchas veces quedo como cuando lo estudio. Terminemos Hebreos, en la parte donde vamos. Hebreos 7. Dice, vamos a leer del 6. Pero aquel cuya genealogía no es contada entre ellos, tomó de Abraham los diezmos, hablando de Melquisedec, y bendijo al que tenía las promesas, es decir, Abraham tenía las promesas, ¿cierto? Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por así decirlo, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Dice, si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, o sea, bajo el sacerdocio levítico fue que se recibió la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantara otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque está diciendo él, oiga, si primero están los sacerdotes de Melquisedec y Dios da la ley y bajo la ley llama ¿qué? A los sacerdocios levíticos, ¿qué necesidad hay de volver a levantar otro sacerdocio bajo Melquisedec si Dios ya había puesto este sacerdocio? ¿Por qué necesidad habría? ¿Qué piensan ustedes? O sea, ¿para qué ellos? Si ya estaban ellos, pero Dios dice, ok, no, bajo la ley van a ser los sacerdotes ellos. ¿Qué necesidad habría entonces de levantar otro sacerdocio bajo este linaje que está digamos, por aparte, por así decirlo?
De pronto porque no era suficiente el sacerdocio que lleva impuesto, sino que se necesitaba algo más complementario. Esa es, exactamente, porque este sacerdocio no es perfecto. De hecho, vimos ahorita que no era permanente, que tenía cierto tiempo, que tenía que presentar ofrendas diarias, porque este realmente sacerdocio es un sacerdocio que estaba bajo función de la ley, pero no podía justificar de ninguna manera a los hombres. No podía realmente presentarle perdón de los pecados a los hombres. Ellos presentaban sus ofrendas por testimonio de fe, pero en ningún momento era un sacerdocio que representaba ¿qué? Perfección. Por eso realmente ¿qué? El sacerdote de Dios no podía venir por esta línea. Porque esta era la línea de los sacerdotes ¿qué? De la ley. Sino que tendría que ser por otra línea. Por eso es que el autor va a tomar a este hombre como el ejemplo de que la línea de Jesús viene es de un sacerdocio que es aún mucho mayor. Sigamos leyendo, versículo 12. Porque cambiando el sacerdocio, necesario es que haya también ¿qué? Cambio de ley. Bueno, entonces vamos a cambiar el sacerdote, ya no son los levíticos. Cambiemos el sacerdote, pues también cambiemos ¿qué? Toda la estructura por la cual viene. Es decir, ya no estamos bajo la ley, sino bajo ¿qué? Bajo la gracia. O si quiere llamarlo, bajo la promesa. Y en la promesa, a Melquisedec fue el que se le dieron los diezmos. Y por esta línea, por así decirlo, en la promesa de la gracia también a su sacerdote es el que se le va a dar la ofrenda. Y este no solo va a ser sacerdote, sino que también va a ser ofrenda. Y también va a ser mediador. Bueno, ahorita seguimos leyendo eso. Dice, versículo 13. Bueno, perdón, vamos a leer el 12. Dice, porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambiado de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu de la cual nadie sirvió el altar. ¿De quién está hablando ahí? Bueno, está hablando de Jesús, precisamente, pero está demostrando que Jesús viene ¿qué? Que Jesús no era la descendencia de Leví. Y Dios en ningún momento de la ley mandó llamar a nadie de la línea de Judá a servir como sacerdote. Entonces por aquí estaba, digamos que estaba Judá, aunque Judá es el cuarto, pero bueno, Leví es el tercero. Dice, y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió el altar. Nunca nadie en la tribu de Judá fue llamado a servir como sacerdote. Dice, versículo 14, porque manifiesto es que nuestro Señor, que vino de la tribu de Judá, de la cual habló Moisés, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. En ningún momento la ley, en ningún momento, aquí va a salir sacerdote, nada. El sacerdote era por la línea de Leví. ¿Pero por qué? Porque el autor está demostrando que es otra línea, nada había que ver. Esto es totalmente distinto con Jesús, es otra línea de sacerdocio. Viene de un sacerdocio más antiguo, mayor, con mayor facultades. Y como está hablando de los hebreos, toma como tipificación o como retrato a quién. Alguien que los hebreos puedan identificar porque está en sus salmos, porque está en Génesis, porque está en sus relatos. ¿Quién? Al que le diezmó. ¿Quién? Su padre Abraham. ¿Se acuerdan que los judíos llegan y decían, ahí leímos en Juan 8, no leímos, en Juan 8 cuando ellos le dicen, Abraham tenemos por padre, y si ustedes tuvieran por padre a Abraham, me amarían, pero antes me quieren matar, ¿cierto? Entonces dice, porque ellos saben que el orgullo es Abraham, y dice, ¿saben qué? Abraham, su padre, el patriarca, le diezmó a ese sacerdote. Para bien o para mal, el autor le está diciendo, esto ya no es, sálganse de ahí. Vuelvan donde les diezmó su padre Abraham, a ese alineamiento, a ese sacerdote hay que presentarle ahora las ofrendas, que es a Jesús. Y versículo 15, y en esto es aún manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Ahí vamos a ver por ahí. Para mí, precisamente, aquí creo que es la aclaración de sacar toda teofanía y demás, y es cuando el autor dice precisamente eso. Dice en el versículo, dice 15, y esto es aún manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote
distinto, o sea, es semejante. No está hablando de que era el mismo, ni una teofanía, ni nada, sino es una semejanza. Él está tomando la forma de este hombre porque este hombre aparece dentro de los textos del Antiguo Testamento que los hebreos lo conocen, que saben que Abraham le presentó los diezmos, que fue la primera vez que alguien presentó diezmos. Fue a este hombre, fue a Melquisedec, que era rey de justicia, rey de paz. O sea, obviamente Dios toma a este hombre porque todo coincide para hablar de quién, de ese sacerdocio supremo, de cuál va a ser quién, realmente viene quién. Jesús, aun cuando Jesús no viene de la línea por la cual venían los sacerdotes según la ley, sino una línea totalmente distinta y con mayores facultades. Dentro de 8 vamos a terminar, de 16 ahí en adelante hasta el 28, cuando el autor explica por qué el sacerdocio de Jesús, sigue explicando por qué ese sacerdote es mucho mayor y mucho más perfecto que este sacerdocio levítico.